León XIV, el último papa. El nombre que despierta la profecía. Imagina la plaza de San Pedro tomada por el silencio, miles de ojos vueltos hacia una única ventana, un nombre a punto de resonar por el mundo. Y cuando finalmente se revela, rompe siglos de tradición, expectativa y predicciones. Un papa nacido en Estados Unidos, llamado León XIV. En ese instante, algo cambia en el aire. Un escalofrío recorre la espina dorsal de los estudiosos de profecías. Un susurro silencioso se extiende entre los fieles. Una pregunta emerge en la mente de todos los que conocen los escritos olvidados de San Malaquías. ¿Es él? ¿Será que el nombre León, unido a un hombre venido del corazón del imperio moderno, cumple finalmente la profecía del último papa? La profecía que hablaba sobre Pedro, el romano, y el fin de la era de la Iglesia, tal como la conocemos. Hoy vas a conocer esa historia, pero no como en los periódicos, ni como en los discursos protocolares del Vaticano. Vas a oír la historia que se esconde detrás de los nombres, de los títulos, de los aplausos y de los protocolos. La historia de una profecía antigua, un trono milenario y un nombre que tal vez haya llegado para clausurarlos. Durante siglos, muchos se rieron de la profecía de San Malaquías. Para otros, siempre fue una pista olvidada en el tiempo, una lista de 112 lemas atribuidos a papas que aún ni siquiera habían nacido cuando la profecía fue escrita. Una secuencia misteriosa que comenzó en el siglo XI con el arzobispo irlandés San Malaquías y solo fue publicada en 1595. Cada lema, un símbolo, una pista, un código, y todos, o casi todos, parecían tener sentido. De Medietate Lunae, para Juan Pablo I, que murió con apenas 33 días de pontificado durante la media luna del mes, de Labore Solis, para Juan Pablo II, nacido y fallecido durante eclipses solares. Y el lema final, Petrus Romanus, Pedro, el romano, un nombre que nunca apareció, ningún papa osó adoptarlo, ninguno hasta ahora. León XIV no es Pedro, pero ¿y si es el símbolo de Pedro? ¿Y si es el sucesor simbólico de Pedro? ¿Y si es el Pedro del Nuevo Mundo? León XIV. El nombre carga peso, historia y una herencia simbólica poderosa. El último papa en usar el nombre León fue León XIII, hace más de 120 años. Un papa profundamente ligado a las visiones escatológicas y al combate espiritual contra el mal. Fue él quien tuvo la famosa visión sobre Satanás, pidiendo un siglo para destruir la Iglesia. León XIII compuso oraciones, decretos y advertencias. Un papa marcado por alertas. Ahora surge León XIV. Un nombre que no solo continúa ese linaje, sino que lo renueva con un significado geopolítico profundo. Porque esta vez no viene de Europa, no viene de la tradición italiana, ni de Francia, ni de España. Viene de América, el nuevo imperio del mundo, el nuevo centro de poder. León XIV nació en Estados Unidos, una tierra de contrastes espirituales, de evangelismo expansivo y decadencia moral, de tecnología y superficialidad, de libertad y dominio. La Iglesia ahora es liderada por un hombre que carga el símbolo del león y viene del centro de una civilización globalizada. Su nombre de Meginda, bautismo, Robert Francis Prevost, un hombre de apariencia serena, habla pausada y una trayectoria misionera sólida. Pero detrás de la calma hay un recorrido que se conecta paso a paso con la posibilidad de una misión final. Robert fue misionero en Perú. Vivió entre los pobres, estudió profundamente la teología y la psicología y siempre demostró una vocación volcada al pastoreo silencioso. Posteriormente, actuó como prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, fue el responsable directo de la elección y orientación de los nuevos líderes de la Iglesia alrededor del mundo. Él no era apenas un cardenal, era el modelador silencioso de la nueva jerarquía católica. Ahora, ese hombre asume el nombre de un papa guerrero espiritual, y con él, un nuevo capítulo se inicia, o tal vez el último, para los que estudian la escatología cristiana. La elección de un papa norteamericano no es solo un gesto moderno,
es una señal. América del Norte ha sido durante décadas un agente activo en la globalización, en el avance de las ideologías culturales, en la reconfiguración del poder. Es de allí que surgen los gigantes de la información, de la tecnología, de la ciencia y también de la secularización. Cuando la Iglesia elige un papa norteamericano, está reconociendo, aunque indirectamente, que el centro del mundo cambió, que la Roma moderna está en otro lugar. Y aquí surge la pregunta que abre grietas en el suelo de los seminarios y bibliotecas. ¿Y si Pedro, el romano, no significara solo un hombre italiano, sino el papa del nuevo imperio romano, de los nuevos césares, de las nuevas arenas, de los nuevos dioses? El nombre Pedro puede no estar en el registro, pero el nombre León trae consigo una herencia profética. En la Biblia, el león representa tanto el poder divino como el engaño del adversario. Cristo es el león de la tribu de Judá, pero el enemigo también es descrito como un león que ruge, buscando a quien devorar. Por eso, el nombre León XIV no es neutro. Despierta memorias espirituales profundas. Y en este momento, tal vez más que nunca, los símbolos importan. Porque el fin de los tiempos, si lo estamos viviendo, no será marcado solo por acontecimientos visibles, sino por señales silenciosas, por nombres elegidos, por decisiones simbólicas. La elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV puede no parecer a primera vista el cumplimiento de la profecía de San Malaquías. Pero, ¿y si la profecía nunca fue lineal? ¿Y si la profecía siempre fue simbólica? ¿Y si el último nombre, Pedro, el romano, representa el retorno a los orígenes, la fidelidad del inicio, la resistencia final, el liderazgo ante las tribulaciones? El nombre León XIV, viniendo de un misionero, profesor, obispo y articulador de la nueva generación eclesiástica, puede ser exactamente eso. Un Pedro escondido en el león, un romano nacido en suelo extranjero, un fin camuflado de recomienzo. Estamos ante un nuevo ciclo, pero tal vez no sea un ciclo de renovación. Tal vez sea un ciclo de cierre, tal vez estemos viendo el primer día del último pontificado. Y si crees que esta idea es absurda, recuerda, todas las profecías parecían absurdas hasta que sucedieron. Antes de ser León XIV, antes de vestir el blanco, subir al balcón y mirar el mundo desde lo alto de la Basílica de San Pedro, él era solo Robert, un chico americano, nacido el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, en medio del fervor urbano de una América en transformación. En aquella época, nadie imaginaba que el suelo que un día generaría una superpotencia también daría a la Iglesia Católica un papa. Pero la historia de Robert Francis Prevost es la de un llamado que lo arrancó del confort occidental y lo llevó a los márgenes olvidados de la fe global. Robert entró en la Orden de San Agustín, una de las congregaciones más antiguas e influyentes de la Iglesia, y allí se sumergió no solo en la teología, sino en el espíritu misionero. Sus superiores pronto percibieron que tenía algo diferente, no solo inteligencia o disciplina, sino una combinación rara, empatía profunda y firmeza doctrinal. Fue esa dualidad la que lo llevaría a ser enviado a Perú, una tierra marcada por la pobreza, conflictos internos y un pueblo sediento de espiritualidad real. Prevost pasó más de 10 años en las periferias de Lima, viviendo entre los pobres, aprendiendo su idioma, sus costumbres, su dolor. Allí, entre niños descalzos y viejos olvidados, entendió lo que significaba alimentar el rebaño en medio de las tribulaciones. Aquella frase de la profecía, hasta entonces vaga, ganaba carne y sangre. Pero su viaje no se detuvo en las favelas de Perú. De regreso a Estados Unidos, fue nombrado prior provincial de los agustinos y después superior general de la orden en Roma. Allí, en la ciudad de las 7 colinas, comenzó a transitar discretamente el camino que lo colocaría entre los nombres más influyentes de la Iglesia mundial. Y es aquí donde sucede algo curioso. A diferencia de muchos otros cardenales, Prevost evitaba los reflectores, casi nunca daba entrevistas. Sus sermones eran profundos pero breves.
su postura siempre recogida, y aún así, los grandes nombres lo buscaban porque él cargaba algo que muchos perdieron: autoridad espiritual sin arrogancia institucional. En 2023, fue nombrado por el Papa Francisco como prefecto del dicasterio para los obispos. Traduciendo, pasó a ser el hombre responsable de evaluar, nombrar y orientar a todos los obispos del mundo. Si la Iglesia fuera una orquesta, él era quien elegía a los músicos y muchas veces quien afinaba los instrumentos. Esta posición estratégica, colocada bajo el liderazgo directo del Papa, transformó a Prevost en un silencioso arquitecto de la estructura eclesiástica. Pocos lo sabían, pero era él quien moldeaba el futuro de la Iglesia, e irónicamente tal vez fuera él mismo el nombre escondido en ese futuro. Durante sus años al frente del dicasterio, León XIV, aún como cardenal, tomó decisiones discretas, pero profundas. Envió obispos con perfil pastoral a regiones marcadas por conflictos doctrinales. Incentivó la formación espiritual más rigurosa sin renunciar a la compasión. Rechazó nombramientos con sesgo político o mediático y defendió con firmeza la misión evangelizadora por encima de la institucional. No buscaba agradar a los extremos, pero tampoco se callaba ante la dilución de la fe. Esta postura le valió el apoyo silencioso de parte de la curia y la desconfianza de alas que esperaban un perfil más progresista o conservador. Prevost no era ni uno ni otro. Era un hombre de misión y tal vez por eso fue elegido. El cónclave que lo eligió fue tenso, dicen los que estuvieron en los pasillos cercanos. Los nombres italianos se dividieron. Los africanos formaron un bloque respetado, pero aún tímido. El bloque latinoamericano, fuerte en décadas anteriores, perdió fuerza con el desgaste de reformas no comprendidas. Y los norteamericanos se unieron no para colocar un papa político, sino para colocar un pastor, un articulador, alguien que conocía el suelo de la periferia, pero sabía transitar por el mármol del Vaticano. La elección del nombre León XIV no fue una casualidad. Todos sabían que al elegir ese nombre, Robert Francis Prevost estaría invocando el legado de León XIII, uno de los papas más místicos de la historia moderna. León XIII, aquel que habría tenido la visión de Satanás pidiendo 100 años para destruir la Iglesia, y que respondió creando la oración a San Miguel Arcángel, hasta hoy rezada por fieles en momentos de batalla espiritual. Al asumir este nombre, Prevost parecía decir: la batalla ha llegado al fin de su ciclo, o peor, está a punto de comenzar de verdad. Es aquí donde la narrativa cambia de tono y comienza a entrelazarse con la profecía. Porque aunque el nuevo Papa no se llame Pedro, aunque no haya nacido en Roma, el símbolo que lo envuelve cumple todos los elementos centrales del enigma profético. Él alimenta el rebaño en medio de las tribulaciones, viene del nuevo imperio global, asume el nombre del león y se presenta como líder de un rebaño confuso, dividido, perseguido y cansado. La pregunta que surge entonces es: ¿será que Pedro el Romano no sería un símbolo del espíritu pastoral final, un eco del primer Pedro, que volvería con otro nombre pero con la misma misión? Al mirar la historia de la Iglesia, percibimos que los nombres cargan más que tradición, cargan intención profética, y tal vez el nombre León XIV esté diciendo algo que pocos se atreven a entender. La era de la lucha espiritual ha llegado a su clímax. Mientras muchos esperaban un papa mediático, innovador o alineado a movimientos sociopolíticos, vino un hombre discreto, pero con el nombre de quien vio al diablo actuar y se preparó para combatirlo. Vino León XIV, el pastor silencioso, el articulador invisible, el nuevo rostro de Pedro o el último. Durante siglos la profecía de San Malaquías fue tratada como una curiosidad de pie de página, algo para los excéntricos, algo que habita más los blogs conspirativos que los seminarios teológicos, pero ahora ha vuelto al centro del escenario, y por una razón simple. El mundo cambió y con él la Iglesia también. El surgimiento de León XIV, un papa con el nombre apocalíptico, nacido en el imperio moderno, venido del occidente secularizado, parece haber despertado más que debates doctrinales.
Despertó la memoria del fin y la sensación de que tal vez el reloj ya esté marcando los últimos minutos. Volvamos a la profecía. Según el manuscrito atribuido a San Malaquías, el lema del último papa sería In persecutione extrema SRE sedebit Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, an judex tremendus judicabit populum sum. Finis. Traducción. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, que apacentará el rebaño entre muchas tribulaciones. Pasadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Son palabras secas, duras, definitivas, pero también profundamente simbólicas. Y aquí comienza el punto de inflexión. Durante mucho tiempo, los estudiosos buscaron a un hombre llamado Pedro, un papa italiano o romano por nacimiento. Pero, ¿y si la profecía no hablaba de genealogía, sino de identidad espiritual? ¿Y si Pedro, el romano, no es un nombre, sino un retorno al principio? El primer papa fue Pedro, el pescador impulsivo que negó a Cristo, pero después se convirtió en la roca de la Iglesia, un hombre simple que murió en Roma y cuya tumba está en el corazón del Vaticano. Pedro es el cimiento original, y la profecía puede estar sugiriendo que el último papa será un espejo del primero. No por casualidad, León XIV es descrito por sus colegas como un hombre humilde, discreto, con vocación pastoral y fe simple. ¿Sería esto una repetición, un retorno al origen, un Pedro sin el nombre pero con el llamado? Y en cuanto al romano, aquí el simbolismo alcanza su ápice. En los tiempos antiguos Roma era el centro del imperio. Hoy el imperio es otro. El poder global se ha desplazado. Ya no está en las legiones, sino en los datos, en los algoritmos, en la cultura que exporta ideologías, en la fuerza bruta de los medios y de la economía. Y este imperio moderno tiene una capital silenciosa, Estados Unidos. León XIV nació allí, un papa venido del centro del Nuevo Mundo, de la Roma actual, de la Babilonia digital. ¿Coincidencia o cumplimiento disfrazado? La profecía también habla de tribulaciones, y en este punto no hay cómo negarlo. La Iglesia vive una de sus mayores crisis: escándalos internos, fugas de fieles, divisiones doctrinales, persecución velada y a veces explícita en diferentes naciones, polarización ideológica dentro del propio clero, desconfianza pública y una cultura global que poco a poco transforma los valores cristianos en discursos radicales, retrógrados, intolerantes. Es un cerco sutil, pero constante. La profecía dice que el último papa alimentaría el rebaño entre muchas tribulaciones. Si no estamos viviendo eso ahora, ¿cuándo lo estaríamos? Y entonces viene el punto más sombrío de la profecía. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida. ¿Roma literalmente? Tal vez no, pero ¿y espiritualmente? ¿Qué quedará de la fe cuando las colinas se conviertan en ruinas morales? ¿Qué sucederá cuando el trono de Pedro se ha ocupado pero la esencia de Pedro esté ausente? ¿Y si el verdadero colapso de Roma no es físico, sino espiritual? La historia nos muestra que las mayores caídas no vienen con terremotos o bombas, vienen con el silencio, con el debilitamiento interno, con el abandono de la misión y con la aceptación de sustitutos ideológicos para la verdad eterna. Si la ciudad de las 7 colinas cae, tal vez no sea con fuego literal, sino con el apagarse de las lámparas, con iglesias vacías, con doctrinas diluidas, con una fe sin cruz y una cruz sin Cristo. En este escenario, León XIV puede parecer una excepción, pero tal vez sea justamente por eso que sea el último. Alguien llamado no para reformar, sino para resistir. Alguien llamado para guardar la casa mientras todo se derrumba. Un pastor en una tempestad sin fin, como Pedro en la barca durante la tormenta, como Cristo en la noche de Getsemaní. Pero aquí viene el giro más profundo y más incómodo. ¿Y si la profecía no es sobre un hombre, sino sobre un momento? ¿Y si el nombre León XIV es solo el detonante? ¿Y si su elección señala que ya entramos en el tiempo final de la Iglesia visible,
el tiempo en que los sacramentos serán escondidos, la liturgia será perseguida, la doctrina será ridiculizada, los verdaderos fieles serán etiquetados como fanáticos. Ese tiempo ya comenzó. No hay trompetas, ni terremotos, ni jinetes en el cielo, pero hay una lentitud profética, una incomodidad en el espíritu, una sensación de que la iglesia está siendo clausurada por dentro, que los verdaderos adoradores tendrán que ir a las catacumbas, no las físicas, sino las del alma, aquellas donde la fe se mantiene lejos de las luces, fuera de las cámaras, en los corazones que aún tiemblan ante la palabra. Y en este mundo que se deshace, León XIV surge como un eco del inicio y un anuncio del fin. No se presenta como revolucionario, no promete restaurar glorias pasadas, no exige títulos ni propone rupturas, simplemente se sienta y alimenta el rebaño, exactamente como decía la profecía. La pregunta ahora ya no es si él es Pedro, el romano. La pregunta es, ¿y si no hay otro después de él? ¿Y si la línea profética terminó aquí? ¿Y si este es el ciclo final? En el Antiguo Testamento, el león era símbolo de realeza y fuerza. En la tribu de Judá representaba el poder mesiánico que vendría. Cristo es llamado el león de la tribu de Judá, pero en otros pasajes, el adversario también es descrito como un león. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. La figura del león, por lo tanto, es ambigua. Puede representar la gloria de la salvación o la amenaza del engaño. Y esto nos hace preguntar, ¿qué león se sentó hoy en el trono de Pedro? León XIV vino como pastor. Pero, ¿será él el último en llevar ese título? ¿Será él el hombre que conducirá el rebaño en el tiempo del hambre espiritual? ¿O será que su elección señala el momento en que el silencio de Dios se volverá aún más ensordecedor? Hay algo de solemne cuando un nombre olvidado regresa. El nombre León no se usaba desde 1903. Durante más de 120 años, nadie se atrevió a retomarlo. León XIII concluyó su pontificado con una visión escatológica y la sensación de que la Iglesia estaba entrando en tiempos sombríos. Oración a San Miguel Arcángel, advertencia sobre la apostasía, presentimiento sobre los 100 años siguientes. Y ahora, con el mundo pospandemia, posverdad, posética, surge León XIV. ¿Puedes sentir el peso de este nombre? Carga herencia, carga alerta, carga juicio. León XIV no es un nombre cualquiera y más que eso, no vino en un tiempo cualquiera. El mundo está cansado, confuso, desorganizado espiritualmente. La verdad ha sido relativizada, la fe se ha convertido en producto, la doctrina se ha vuelto tema cultural. En este escenario, un papa discreto venido de Occidente, asumiendo el nombre León. Tal vez para algunos sea solo un nombre más, pero para quien conoce las señales, él es el último que aún habla, el último que aún resiste, el último que aún llama para dentro del arca. Y si la profecía de San Malaquías es correcta, si él es Pedro, el romano, aunque oculto, simbólico, invisible, ¿qué sucede después de él? La profecía no dice que él caerá, dice que alimentará el rebaño en medio de las tribulaciones, y entonces la ciudad será destruida. El juez surgirá y todo terminará o comenzará de nuevo. Pero aquí está el punto que tal vez más importe. La profecía no es sobre él, es sobre ti, sobre quien escucha, quien percibe, quien se prepara, porque no sirve de nada saber el nombre del último papa si no sabes el nombre que está escrito en tu corazón. La profecía se cumple para los vigilantes, los que tienen lámparas encendidas, los que mantienen el aceite de la fe cuando el mundo entero se sumerge en la oscuridad. Tal vez León XIV sea el último, tal vez no. Pero lo que importa es que la historia es diferente. Algo cambió. El clima espiritual ya no es el mismo. El humo blanco salió de la Capilla Sixtina, pero también está saliendo del escenario global. Las señales se acumulan, los nombres encajan, los silencios se vuelven ensordecedores, y la pregunta permanece: ¿estás listo? Si este contenido tuvo sentido para ti, si algo dentro de ti se activó, si esta historia te parece más real que
Nunca, entonces continúa. Continúa investigando, continúa acompañando. Mira ahora la lista de reproducción completa de la serie El último Papa, la profecía de Malaquías. Está apareciendo ahí en tu pantalla porque la historia, la verdadera historia, puede estar comenzando ahora.